Hola, seguimos con la lectura 5 de Psicología del Desarrollo, la teoría de la mente. Estoy haciendo la colección de audiolibros de todas las lecturas. Puedes ver las lecturas anteriores en mi canal de YouTube y si quieres ver las siguientes lecturas, déjamelo en los comentarios. Puedes verla al mismo tiempo que yo la voy leyendo o si no tienes tiempo puedes escucharla mientras haces otra cosa. Comenzamos. Introducción. Una de las características fundamentales de los seres humanos, como ya hemos señalado varias veces, es que realizamos la mayor parte de nuestra vida en estrecho contacto con otros seres humanos. Para conseguir las complejas interacciones que mantenemos con ellos, no disponemos de señales químicas como las hormigas u otros mecanismos que utilizan los insectos sociales. Probablemente la evolución ha seleccionado que dispongamos de capacidades notables para entender a nuestros congéneres. Como señalaba Angel Rivière, somos objetos con mente. Eso supone que no solo tenemos mente, sino que también tenemos que ser capaces de leer la mente de otros. Desde hace 30 años se habla de la psicología de que disponemos de una teoría de la mente, y que ese constituye uno de los rasgos que nos hacen humanos. En efecto, fue en 1978 cuando dos investigadores, David Premar y Guy Wofford, se plantearon si un chimpancé era capaz de atribuir estados mentales a otros. Para referirse a ello utilizaron la expresión teoría de la mente, que ha hecho fortuna. Premar y Woodruff trabajaban con Sarah, una chimpancé con la que habían realizado durante años experimentos sobre la comprensión del lenguaje. Elaboraron 4 grabaciones en vídeo en las que un humano que estaba en una jaula intentaba resolver en cada una un problema referente a conseguir un objeto inaccesible. En una de ellas se trataba de unos plátanos que estaban demasiado altos para alcanzarlos directamente, en otra estaban fuera de la jaula, sin que fuera posible llegar a ellos sin servirse de algún elemento intermedio. Tras presentar cada grabación a Sara, se le mostraban en fotografías 2 soluciones para cada situación, una adecuada y la otra inadecuada, para resolver el problema. Por ejemplo, subirse a una caja era adecuado para llegar hasta los plátanos. La tarea que se le daba a Sara consistía en elegir la fotografía correcta. En prácticamente todos los casos, la chimpancé eligió la solución correcta. Luego repitieron el mismo experimento, pero con situaciones mucho más alejadas de la conducta habitual de un chimpancé. Aunque ya tenían familiaridad con ellas, como tratar de escuchar música con un tocadiscos desenchufado, igualmente se le presentaban soluciones al problema en fotografías, como el tocadiscos enchufado, desenchufado o enchufado pero con el cable cortado. De nuevo, en esta tarea mucho más compleja que la anterior, Sara eligió las soluciones correctas. A partir de la interpretación de estos chimpancés, Primar y Woodruff proponían que había que conceder al chimpancé una capacidad para atribuir estados mentales al actor humano. Por una parte, intenciones y propósitos, y por otra, deseos de resolver la situación, así como ponerse en el lugar del actor. El chimpancé reconoce que lo representado en el vídeo constituye un problema, comprende el propósito del humano y entre las alternativas que se le proporcionan elige la que constituye la solución del problema. Por ello, puede atribuirse al chimpancé una teoría de la mente consistente en atribuir estados mentales a uno mismo o a los otros, y se le puede denominar teoría, porque a partir de esos estados mentales, que no pueden percibirse directamente, se hacen inferencias y predicciones sobre la conducta de los otros. Así pues, suele entenderse por teoría de la mente la comprensión intuitiva de los estados mentales propios y de los otros. El trabajo de Primar y Woodruff suscitó intensas polémicas entre los investigadores y pronto se empezó a estudiar cuándo aparecía esa capacidad en los seres humanos, cómo surgía, qué características tenía, etc. Un experimento que ha tenido una gran repercusión e influencia en las investigaciones posteriores fue el realizado por Wimmer y Perner y tiene que ver con la comprensión de la creencia falsa. En la situación que plantea Wimmer y Perner, un niño guarda un trozo de chocolate en un determinado lugar para poder disponer de él cuando vuelva a jugar. Su madre, que encuentra el chocolate, lo lleva al armario de la cocina en que se guarda el chocolate. Cuando el niño vuelva de jugar con mucha hambre, ¿dónde lo buscará? El niño, naturalmente, irá a buscarlo a donde recuerda que lo dejó, pero el observador sabe que está en otro sitio. Esta situación, que se puede denominar el paradigma del cambio no esperado, se ha utilizado frecuentemente para medir cuándo aparece la teoría de la mente. La teoría de la mente sería una capacidad básica para el funcionamiento mental humano que empieza a aparecer hacia los 4 años de edad. Algunos investigadores, entre ellos Alan Leslie, Simon Baron Cohen y Uta Fritz, propusieron que los niños autistas no han formado adecuadamente una teoría de la mente y tienen problemas para entender
estas situaciones? El texto que ofrecemos a continuación forma parte del libro de Uta Fritz titulado Autismo. Hace una explicación del enigma. En él se plantean interesantes problemas relacionados con la comprensión de la mente y se introducen una variación de la prueba de Wimmer y Perner que se le ha hecho popular. Se trata de una situación sencilla en la que Sally, una niña, guarda una canica en una cesta y sale de la habitación. Otra niña, Anna, cambia la canica a una caja en ausencia de Sally. Sally vuelve a la habitación a buscar su canica. ¿Dónde la buscará? ¿En la cesta o en la caja? Esto es lo que tiene que contestar un niño que ha asistido a toda la escena. Si tiene una teoría de la mente, dirá que lo va a buscar en la cesta donde lo dejó. Pero si no la tiene, dirá que está en la caja donde está realmente la canica y la ha visto que la ha depositado Ana. Fritz, Pensar sobre la mente. 1989. Pensar sobre la mente en un cuadro. La portada de este libro muestra un cuadro pintado por Georges de Latour. En él vemos a 4 personas vestidas a la moda de la época, una mujer y 2 hombres, sentados alrededor de una mesa. Están jugando a los naipes. De pie, tras el grupo, hay una doncella que sostiene una copa de vino. Pero estos hechos en bruto no transmiten el drama táctico que se produce ante nuestros ojos y que sin embargo no es visible, o al menos no lo es en el mismo sentido que lo son los personajes que participan en él. Sabemos que tiene lugar un drama porque los personajes no lo dicen, elocuentemente con los ojos y las manos. Hay una curiosa mirada de reojo de la mujer que está en el centro. También mira de reojo a la sirvienta. Miran al jugador de la izquierda y él, a su vez, nos mira a nosotros. Además, la dama le señala con el dedo índice de la mano derecha. Señala así, mediante la mirada y el gesto al jugador que esconde 2 ases en la mano izquierda detrás de la espalda. Él, con el codo sobre la mesa, mantiene el resto de las cartas en la mano derecha. El otro jugador, a la derecha, mira sus cartas, parece ensimismado. Pero por muy detallada que sea, la simple descripción no capta lo que está pasando en la escena. Para penetrar en lo que sucede tenemos que integrar los hechos y hacer ciertas inferencias. Hechos e inferencias que se relacionan con los personajes, ven, saben y creen. No podemos ver los estados mentales, pero podemos atribuírselos a los personajes, guiados por las intenciones del pintor, de una forma lógica y precisa, sin necesidad de hacer especulaciones vagas y difusas. Las atribuciones que hacemos nos permiten saber que el pintor ha representado un episodio de trampa en el juego. ¿Cómo llegamos a saberlo con tanta seguridad? Nuestra comprensión se basa en un poderoso instrumento mental que tenemos todos los adultos normales y que empleamos con más o menos destreza. El instrumento es la teoría de la mente. No se trata de una teoría en el mismo sentido en que lo es una teoría científica, sino de algo que tiene un carácter mucho más práctico. Nos otorga la capacidad de establecer relaciones entre estados externos del hecho y estados mentales internos. Podríamos llamar a esa capacidad mentalización. La actividad de mentalizar es, por así decirlo, compulsiva. Hacemos inferencias sobre causas y los efectos de la conducta como si nos pudiéramos evitar hacerlas. Por ejemplo, suponemos que si un hombre esconde sus cartas detrás de la espalda es que hace trampa. Quizás se deba a esa compulsión a la necesidad de integrar información dispar en un patrón coherente. Cuando empleamos la metáfora de un río caudaloso con muchos afluentes, ya decíamos que esa necesidad es un principio dinámico importante del pensamiento central. Para dar sentido al cuadro no nos basta con derivar viejos significados de viejos patrones, conocidos de antemano. Tenemos que atenernos a ciertas restricciones establecidas por la propia escena que contemplamos. Las pistas que el pintor nos ofrece, con todo cuidado, tienen que ser coherentes. Cada pista nos obliga a hacer inferencias, y luego tenemos que integrar las inferencias para poder interpretar el cuadro de forma coherente. Los ases ocultos nos proporcionan una pista importante. De acuerdo con nuestra teoría de la mente, inferimos que aquello que no se ve no se sabe. También inferimos que los demás jugadores creen que los ases están en el mazo, porque sabemos que esa es la regla del juego. Otra pista es la sirvienta de mirada esquinada. Por su posición, está de pie, inferimos que ha visto los ases ocultos y por tanto inferimos también que está al tanto de la trampa. La tercera pista es la extraña mirada de la dama del centro, que señala al tramposo con el dedo. Así que la dama lo sabe, pero quizá el tramposo no sepa que ella lo sabe. Aparta la cara y parece que no se da por aludido. Hay una última pista, de la mayor importancia. El tercer jugador no levanta la vista de sus cartas. Eso significa que el pintor quiere que pensemos que ese jugador no sabe lo que pasa.
va a ser él, concluimos, la víctima de la trampa. Eso le va a hacer perder ese buen montón de monedas que tiene delante. No es así, mediante un proceso largo y pormenorizado de análisis, cómo las personas llegamos a establecer interpretaciones coherentes de los estados mentales. Nuestra forma de hacerlo se parece más a una especie de percatación instantánea en unos casos o de lenta caída de la verdad en otros. Pero nuestro análisis demuestra que para hacer esas interpretaciones coherentes quizás tengamos que realizar inconscientemente muchos procesos de cómputo. Para comprender el drama del cuadro, atribuimos diversos estados de conocimiento. Por ejemplo, inferimos que la dama sabe lo que intenta el tramposo y que el joven no sabe nada de la siniestra trampa que está urdiendo. Lo más fascinante es que nuestras inferencias nos permiten incluso anticipar qué tipo de estados emocionales, sorpresa, enfado, etc., podrían aflojar en los personajes. Pero dejemos en suspense lo que pueda pasar después. ¿Desafiará la dama al tramposo? ¿Se compinchará con él para estafar al joven? ¿Y el joven? ¿Se dará cuenta a tiempo? El pintor solo nos obliga a hacer algunas atribuciones de estados mentales, pero deja abierto el desenlace. Si observásemos una escena real en vez de un cuadro, nuestras inferencias funcionarían de forma muy parecida. Tomamos nota de ciertas conductas, pero no nos quedamos ahí, las interpretamos, como si fuéramos psicólogos aficionados con referencia a los estados mentales ocultos. Así podemos dar más coherencia a la información procesada que la que obtendríamos si nos limitáramos a relacionar las conductas con los hechos. Podemos interpretar adecuadamente lo que hacen las personas, predecimos incluso, en ocasiones, lo que van a hacer, porque damos por supuesto una teoría común sobre la forma en que funciona la mente humana. Este hecho resulta además muy claro en el estudio del conductismo. Los conductistas se ven en la necesidad de adoptar una perspectiva muy desapegada para poder observar objetivamente la conducta, para poder describir hechos sin hacer en absoluto ninguna atribución de mente. Tienen que inhibir activamente la tendencia natural a relacionar las conductas con los estados mentales. Sin duda, el enfoque conductista es artificial. Exige una disciplina rigurosa, una disciplina que no es posible ni siquiera deseable en nuestra vida cotidiana. Así como la araña está destinada a tejer telarañas, nosotros estamos programados para tejer información formando tramas coherentes. Lo hacemos sirviéndonos de supuestos sobre la conducta y la mente, y sobre sus relaciones causales. Si entramos en tantos detalles sobre los efectos de tener una teoría común de la mente, es porque tratamos de establecer un contraste entre lo que ocurre cuando se tiene esa teoría y lo que sucede cuando falta. Ya hemos sugerido la posibilidad de que los niños autistas carezcan de una teoría de la mente. Nos basábamos en esa peculiar incapacidad suya para relacionarse normalmente con las personas. Una de las implicaciones que tiene esta hipótesis es que los autistas son conductistas naturales. No sienten esa compulsión normal que nos lleva a las demás personas en nuestra búsqueda de coherencia a entrelazar la mente con la conducta. El experimento de Sally y Anna. Es muy arriesgado poner a prueba la hipótesis de que los niños autistas no aprecian la existencia de estados mentales. Para empezar, hay que investigar si otros niños con discapacidades mentales se diferencian de los autistas en este aspecto. En caso de que no se diferenciaran, la hipótesis no serviría para explicar la naturaleza del autismo. Una forma de acercarse al problema consiste en plantear una situación en la que ocurra algo de lo que alguien no tenga conocimiento. Este suceso no puede formar parte de los estados mentales de la persona que lo ignora. Si el niño puede mentalizar tal inferencia, será obvia. No necesitará emplear una tortuosa operación lógica para predecir la conducta, inadecuada para las nuevas circunstancias de la persona ignorante. Ahora, el comportamiento le parecerá al niño cándido y posiblemente le haga reír. En esa idea se basa un ingenioso método desarrollado por Heinz Wimmer y Joseph Perner para estudiar el desarrollo de la teoría de la mente en los niños pequeños. Los cuidadosos experimentos de Wimmer y Perner revelaron que el desarrollo de la teoría de la mente es un proceso muy largo. No tiene lugar antes de los 3 o 4 años, momento en que los niños normales puedan darse cuenta plenamente de las implicaciones de tener una creencia falsa. Antes de esa edad, resulta difícil demostrar que sean capaces de apreciar la diferencia entre sus propias creencias y las de los demás, ni darse cuenta de que pueden existir creencias diferentes sobre un mismo suceso. Si tenemos en cuenta estos resultados, lo lógico será que no esperemos que los niños autistas puedan demostrar ninguna capacidad de mentalizar,
a menos que alcance los 4 años de edad mental, con independencia de su edad cronológica. La única manera de comprobar la hipótesis de la existencia de un déficit cognitivo específico de atribución mentalista en autismo consistiría en demostrar que los niños autistas, aunque tengan una edad mental muy superior a los 4 años, fracasan en el intento de atribuir adecuadamente estados mentales, mientras que eso no le sucede a otros niños con deficiencia, pero no autistas. Para probar la hipótesis de que los niños autistas no logran tener en cuenta las creencias, que son un tipo de estados mentales, Simón Baron Cohen, Alan Leslie y yo empleamos el método de Wimmer y Perner. Hicimos la prueba con niños normales, autistas y retrasados con síndrome de Down. Todos ellos tenían más de 3 años. En la figura 5.1 se explica lo que hicimos en el experimento. Utilizábamos 2 muñecas, Sally y Anna, y representábamos una pequeña escena. Sally tiene una cesta y Anna una caja. Sally tiene una canica y la mete en su cesta. Después se va. Anna saca de la cesta la canica de Sally y la guarda en su caja, mientras Sally está fuera. Luego vuelve Sally y quiere jugar con su canica. En ese momento hacemos la pregunta crítica: ¿dónde va a buscar Sally su canica? La respuesta es en la cesta, por supuesto. Esta respuesta es correcta porque Sally metió la canica en su cesta y no vio que se cambió de sitio. Cree que la canica está todavía donde la puso. Por consiguiente, la buscará en la cesta a pesar de que la canica ya no está allí. La mayoría de los niños no autistas daban la respuesta correcta, es decir, señalaban a la cesta. Pero casi todos los niños autistas lo hacían mal. Señalaban a la caja. Ahí estaba realmente la canica. Aunque desde luego Sally no lo sabía. Los autistas no tenían mucho en cuenta la creencia de Sally. Muchos de los niños normales y retrasados que resolvían el problema lo encontraban además divertido. Algunos incluso empezaban a sonreír cuando Ana, la traviesa de Ana, sacaba la canica de la cesta de Sally y la metía en su caja. Enseguida anticipaban lo que iba a pasar y se implicaban en la conspiración de este pequeño juego. Alguno espontáneamente le decía a Sally: «¡Oh! ¿Dónde está mi canica?». El hecho de que los niños autistas no comprendieran la creencia de Sally resulta tanto más sorprendente si tenemos en cuenta que su edad mental era, de hecho, muy superior a la de los otros niños. Desde este punto de vista intelectual, eran capaces de resolver muchos problemas lógicos, pero no eran capaces de resolver el problema aparentemente simple que se les planteaba en la prueba. Recordaban perfectamente dónde metió Sally la canica. También respondían correctamente cuando se les preguntaba: «¿Dónde está realmente la canica?». La dificultad reside únicamente en que la inferencia crucial, si Sally no vio que la canica se metió en la caja, debe creer que aún está en la cesta. Esta inferencia no les planteaba problemas a la mayoría de los niños con síndrome de Down, pero sí a la mayoría de los niños autistas, que eran, por lo demás, mucho más capaces. La moneda escondida y el lapicero en la caja de Smarties. No es aconsejable basarse en un solo paradigma experimental cuando se obtiene un resultado sorprendente y teóricamente importante. Después de todo, el impresionante resultado del experimento de Sally y Anna quizá pudiera deberse a algún artefacto que hubiera pasado desapercibido. Una posibilidad es que los niños autistas de buen nivel de desarrollo no estuvieran dispuestos a atribuir estados mentales a 2 muñecas de madera, pero sí a las personas reales. Para probar esa posibilidad, hicimos un estudio en que teníamos además otro objetivo: administrar la prueba a una muestra de niños autistas que tuvieran incluso más capacidad intelectual que los anteriores. En aquel experimento nosotros mismos representábamos la escena. Alan Leslie me daba una moneda de forma ostentosa y me pedía que la escondiera en uno de 3 sitios posibles. Yo elegí un lugar especial para esconderla y le pedí al niño que me ayudase a recordar dónde había puesto la moneda. Luego salí de la habitación con algún pretexto. Mientras estaba fuera, Alan cambiaba la moneda de sitio en actitud conspiratoria. Luego Alan le preguntaba a un niño con toda naturalidad lo siguiente: «¿Dónde piensa Uta que está la moneda? ¿Ha visto Uta lo que he hecho? ¿Sabe Uta que ahora la moneda está aquí?», señalando al nuevo escondite. Por último, Alan hacía la misma pregunta crítica de antes: «¿Dónde va a buscar Uta la moneda cuando vuelva?». Encontramos esencialmente los mismos resultados que en el experimento anterior, es decir,
15 de los 21 niños autistas fallaban, solo que ahora podíamos estar más seguros. Algunos de los niños que predecían mal dónde iba a buscar yo la moneda también indicaban que era ahí donde yo pensaría o sabría que estaba la moneda. Esto sucedía a pesar de que indicaban correctamente que yo no había visto el cambio y que el nuevo lugar en que se escondió la moneda se eligió arbitrariamente. En otras palabras, no habían entendido que, en este caso, ver implica saber y no ver equivale a no saber. La lógica de la mentalización es tan simple y obligatoria para nosotros como sumar 1 más 1 son 2. La damos por sentada desde los 4 años, pero no deberíamos darla por supuesta en los niños autistas. Podría argumentarse que el problema no reside necesariamente en la lógica de la mentalización, sino quizá en algún otro factor extraño. Por ejemplo, puede ser que a los niños autistas de capacidades altas no les gusta atribuir una creencia falsa a un adulto que les hace pruebas. Para comprobar esa posibilidad, utilizamos una tarea en la que el propio niño experimenta lo que significa tener una creencia falsa. El experimento se ilustra en la figura 5.2. En esta prueba se utilizó un recipiente de dulces, un tubo, bien conocido por todos los niños británicos. Todos los niños a los que administramos la prueba esperaban que hubiera Smarties dentro del tubo, y todos se desilusionaron cuando había un horroroso lapicerito. Desde ese momento los niños autistas ya sabían que había un lápiz en el tubo. Cuando les preguntamos qué diría al principio un niño nuevo que venía a hacer la prueba, respondían erróneamente un lápiz. Solo 4 de los 20 niños autistas no cometieron ese error y dijeron correctamente que el niño al que se le iba a enseñar luego el tubo diría también, en principio, que en él habría Smarties. Los niños que fallaron se daban perfectamente cuenta de que ellos mismos habían pensado erróneamente que eran Smarties lo que habría en el tubo. Recordaban lo que dijeron cuando se les preguntó qué había en el recipiente. La conclusión es que no comprendían del todo por qué habían pensado que habría Smarties en ese tubo. Naturalmente, la razón es que el recipiente era un tubo de Smarties y había motivos para esperar que contuviera Smarties. Sin embargo, los niños no se daban cuenta de que cualquier otra persona hubiera cometido el mismo error por la misma razón que ellos lo cometieron. Ver un cierto suceso, esperarlo y recibir información verbal sobre él pueden ser hechos equivalentes en lo que se refiere a sus consecuencias sobre los estados mentales y la conducta. La atribución de estados mentales posee, como nos indica el comentario que acabamos de hacer, un carácter supramodal y por consiguiente central. En el proceso de atribución mentalista se integra información que proviene de fuentes diversas. Los resultados de los procesos de visión, recuerdo y recepción de informaciones verbales, para producir una interpretación coherente de lo sucedido. Precisamente, por ser una totalidad coherente, el contenido informativo es tan simple que cualquier niño de 4 años puede manejarlo. Si por alguna razón, por ejemplo, porque el impulso hacia la coherencia es débil, no se elaborará una totalidad coherente, manteniéndose la información fragmentada, en un conjunto complejo de elementos independientes. Resultaría muy difícil para cualquiera manejar esa información. Quizá sea esta la situación a la que se enfrentan los niños autistas. Historieta para físicos, conductistas y psicólogos. Para comprender la física y el conductismo, no es necesaria la atribución de estados mentales. ¿Cómo podemos estar seguros de que este proceso de atribución se basa en una lógica especial? En una lógica propia, que podría ser débil o faltar en aquellos niños autistas de capacidad alta que conservan intacta la lógica más convencional. Para estudiar esta posibilidad, Simon Baron-Cohen, Alan Leslie y yo realizamos un experimento en el que utilizamos historietas como las que se ilustran en la figura 5.3. Baron-Cohen, Leslie y Fritz. En este experimento participan los mismos sujetos que en el de Sally y Anna. La tarea constaba de 2 partes. Primero, los niños tenían que ordenar una serie de dibujos para componer una historieta. Se ponían en su sitio el primer dibujo de la historieta y se presentaban los demás desordenados, de forma que fuera el niño el que los ordenara. Después, los niños tenían que contar las historias con sus propias palabras. Por la ordenación de los dibujos y sin necesidad de ningún apoyo lingüístico,
Podíamos determinar hasta qué punto había entendido la historia cada niño, pero las palabras nos proporcionaban una idea aún más directa de lo que los niños habían comprendido de las historias. Si la atribución de los estados mentales supone un problema para los niños autistas, deberían tener un rendimiento bajo solo en las historietas mentalistas, pero no en las mecánicas ni en las conductuales. Eso fue exactamente lo que encontramos. En realidad, todos nuestros niños autistas comprendían perfectamente los fenómenos de naturaleza mecánica que se presentaban en forma de historietas. Todos ordenaban correctamente los dibujos. Además, empleaban el tipo de lenguaje adecuado cuando contaban las historias. Por ejemplo, el globo explotó porque se pinchó con la rama, o el árbol hizo que explotara. Las secuencias comportamentales pueden comportarse sin hacer referencia a estados mentales. Una niña va a la tienda a comprar caramelos, paga el tendero y se lleva los caramelos. Nuestros niños autistas sí eran capaces de ordenar y contar de este modo acciones sociales rutinarias, pero no mostraban la misma capacidad en el caso de las historias mentalistas. La inmensa mayoría de los niños autistas de nuestra muestra, que tenían buenas capacidades, eran sencillamente incapaces de entenderlas. Las historias mentalistas solo tienen sentido cuando se atribuyen estados mentales a los protagonistas. Por ejemplo, un niño mete un bombón en una caja y sale a jugar. Mientras está fuera, su madre se come el bombón. La lógica mentalista computa sin que él lo sepa. Cuando el niño vuelve, se sorprende de encontrar la caja vacía. Y ahora la lógica de la mentalista computa porque creía que su bombón estaría todavía en la caja. Las historias mentalistas se diseñaron tomando como modelo el experimento de Sally y Anna. Y los mismos niños que fracasaron en aquel experimento también resolvieron mal estas historias. Ordenaban los dibujos al buen tuntún y contaban las historias sin atribuir estados mentales. Por ejemplo, un niño mete un bombón en una caja, se va a jugar, su madre se come el bombón, el niño vuelve y abre la caja, está vacía. Esto no es una historia, aunque relate los hechos en su orden correcto. Como historia no tiene más sentido que cualquier otra descripción de los mismos hechos en un orden distinto. Por ejemplo, el niño mete un bombón en la caja, se va a jugar, vuelve y abre la caja, está vacía, su madre se come un bombón. A pesar de tener menor edad mental, tanto los niños normales como los que tenían síndrome de Down superaban a los niños autistas en la resolución de las historietas mentalistas. Les ordenaban mejor y la narraban también mejor. En cambio, resolvían peor que los autistas las historias mecánicas y más o menos igual las conductuales. Estos resultados ponen de manifiesto que los niños autistas son mejores físicos que los otros niños y conductistas tan capacitados como ellos, pero los otros son mejores psicólogos. Los resultados indican que el pensamiento sobre estados mentales demanda una clase de capacidad muy distinta de la que interviene el pensamiento causal y conductual. Pero si los niños autistas carecen de impulso de coherencia central, como he propuesto, ¿cómo podemos explicar su capacidad para dar sentido a secuencias de acontecimientos físicos y comportamentales? A pequeña escala, la comprensión de sucesos causales y de rutinas de conducta debe regirse por dispositivos de creación de coherencia. Lo que está claro es que los autistas no carecen de dispositivos de coherencia local, que son diferentes de ese impulso de coherencia central al que hacemos referencia. La diferencia reside en que estos riachuelos de información que crea la conciencia local y que permiten establecer las conexiones causales no desembocan en grandes ríos capaces de integrar en su caudal una inmensa cantidad de información. Contexto afectivo y teoría de la mente. Para desarrollar una teoría de la mente coherente no basta con la capacidad de atribuir estados mentales, sino que también se necesita experiencia. Esta resulta imprescindible para tratar con personas que mantienen relaciones diversas y tienen variados intereses personales. Pero si el niño no absorbe la experiencia, si no la integra en su conocimiento previo, la experiencia, por sí sola, no sirve absolutamente de nada. A lo largo de nuestro desarrollo, las personas tenemos que elaborar teorías sucesivas, sustituyendo unas por otras a medida que descubrimos que las que tenemos no son adecuadas. Pinocho, por ejemplo, es el arquetipo del niño sin experiencia del mundo. En un primer momento los astutos personajes que le rodean le engañan de mala manera, pero termina por aprender la lección. Al final, es capaz de diferenciar los amigos verdaderos de los falsos.
Este no es el caso de los niños autistas. Ellos también carecen de experiencia sobre el mundo, pero su experiencia es de una clase muy distinta. Se debe a que carecen, según nuestra hipótesis, de una cierta propensión básica a integrar una inmensa cantidad de información sobre sucesos, objetos, personas y conductas. Por eso, aun en el caso de que posean los prerequisitos cognitivos que capacitan para atribuir estados mentales, solo elaborarán pequeñas teorías sobre ellos y no una teoría comprensiva de la mente. Los niños autistas son conductistas. No presuponen que las personas pueden ser, por ejemplo, consideradas o, por el contrario, crueles. Toman la conducta tal cual. Por eso, aquellas intenciones que cambian el significado de la conducta, como el engaño, la adulación, la persuasión y la ironía, se les hacen muy difíciles de comprender. Podría decirse que mientras que los autistas interpretan la conducta de forma literal, a los mentalistas compulsivos nos sucede lo contrario. No interpretamos las conductas en sí mismas, sino desde la perspectiva de las intenciones que hay tras ellas. Estos son los efectos de tener una teoría de la mente. Las personas son a veces hipócritas. En ocasiones tratan de hacer daño y, sin embargo, se comportan como si fueran sinceras. Para los autistas, todo eso constituye, al mismo tiempo, un riesgo y un rompecabezas sin sentido. En este contexto se comprende esa afirmación que suele hacerse de que las personas autistas lo ven todo en blanco y negro y no entienden los matices de significado. Debemos distinguir entre la conciencia de la existencia de la mente y la conciencia de la existencia de las personas como agentes de procesos físicos. Si los niños autistas poseen solo esta última clase de conciencia social, serán, sin duda, capaces de discriminar entre personas distintas. Claro que lo hacen. También son capaces de distinguir expresiones emocionales, buenas de las malas, siempre que la bondad y la maldad se expresen simple y llanamente mediante palabras o hechos. La deficiencia social, a que da lugar la incapacidad de atribuir estados mentales, no es una deficiencia global. No todas las interacciones sociales dependen de ella. La formación de vínculos emocionales no tiene por qué ser impedida por el hecho de que la capacidad de atribución mentalista sea escasa. Al menos, no hay ninguna razón para pensar lo contrario. En el capítulo anterior vimos que, de hecho, hay muchos datos que demuestran que los niños y los adultos autistas desarrollan auténticos vínculos personales. La perturbación del contacto afectivo del autista no es tampoco una perturbación global. Pero si los autistas no conceptualizan bien los estados mentales, lo que ocurrirá será que no podrán empatizar con los estados mentales de los demás. Por ejemplo, serán incapaces de empatizar con los sentimientos de otras personas. ¿Qué implicaciones tiene la teoría de la mente en las relaciones sociales y afectivas? Nos bastará unos pocos ejemplos para demostrar que, cuando tomamos en consideración los estados mentales de los demás, incluso en nuestras relaciones sociales más triviales, mostramos eso que se denomina contacto afectivo. Continuamente las personas nos adivinamos los pensamientos unas a otras, seguimos el rastro de los pensamientos de los demás. No nos resulta difícil hacerlo. Por el contrario, nos facilita integrar en un solo conjunto una gran cantidad de información dispares. Vemos algunos ejemplos cotidianos de Lucía y sus amigos. El primero. Por la forma en que da los buenos días, Lucía da a entender qué de humor se encuentra, o más bien de qué humor le gustaría que pensasen los demás que está. Piensa, no voy a decir lo horrible mal que me siento. Pedro reacciona al que piensa que es el verdadero humor de Lucía. Piensa, esto no me suena nada bien. Su respuesta, ¿te traigo una aspirina? Parece sin duda una locura, si no se tiene en cuenta la intervención de la teoría de la mente. El segundo ejemplo. Cuando se encuentra con Juana, Lucía intercambia impresiones sobre el tiempo. Por supuesto, tal información es inútil si se toma en sentido literal. En realidad se dice algo que va más allá de la información que da. Lucía piensa, estoy de buen humor y me gusta hablar contigo, sobre todo si no me vienes con problemas. Tercer ejemplo. En ese momento aparece Pablo y Lucía, no intercambian trivialidades con él. Este hecho puede tomarse como un mensaje lleno de significado e intención. Piensa, esta es mi lista negra. Espero
que te chismorrea con Juana, con una voz suficientemente alta como para que Pablo la oiga. ¿Has oído a la señorita López que se vuelve a casar? Piensa, a Pablo le va a dar un síncope en ese mismo instante, se lo tiene merecido. Ahora, estos ejemplos desde una perspectiva diferente. Lucía interactúa con su hermana autista, Clara. Clara escucha los tristes buenos días de Lucía y concluye que hace realmente un día bueno. A Lucía no le gusta esta reacción, pero si quiere que Clara le traiga una aspirina, tiene que actuar así. El segundo. Los comentarios sobre el tiempo le permiten a Clara hablar de su afición especial. Registra a diario la temperatura, la presión atmosférica y la tasa pluviométrica. En su caso se pone a contradecir a Lucía. No hace más calor que ayer. En mi última lectura la temperatura era 16,3 grados. La temperatura de ayer. Esto podría llevar a una conversación tediosa que Lucía ya ha aprendido a evitar o a cortar en seco. Tercero, en realidad Lucía no puede chismorrear con Clara. Tiene que limitarse a intercambiar información. Información que se da y se recibe de forma indiscriminada y sin considerar sus posibles efectos. Por ejemplo, una información puede hacer daño a alguien o puede complacerle, etc. Clara no sabe lo que es guardar un secreto. Le resulta incomprensible que la mera afirmación de la verdad puede herir a nadie. Un comentario que hizo en la fiesta de cumpleaños de su tía, la tía Dorita se ha afeitado el bigote. No fue bien recibido. Sin embargo, Clara no quería bochornar a nadie, sino solo hacer una simple observación. Estos ejemplos nos indican que el fracaso de la comunicación intencional y la incapacidad de relación afectiva no son, en realidad, más que una misma y la misma cosa. La demostración más llamativa del fracaso al que nos referimos es el hecho de que incluso los autistas más capaces comprenden de forma literal el lenguaje y las relaciones sociales y afectivas. No experimentan los comentarios e interacciones como constituyentes de un entramado de presuposiciones implícitas, por lo que su interpretación de las señales verbales y no verbales es extremadamente limitada. Desde esta perspectiva no hay ninguna necesidad de explicar el autismo por una incapacidad de respuesta afectiva que fuera independiente de esas otras limitaciones. El ejemplo de Clara nos permite insistir en otro aspecto. Las interacciones en que solo se intercambia información explícita son diferentes de aquellas otras en que se producen respuestas emocionales implícitas. Lucía teje constantemente una red de expectativas acerca de lo que los otros piensan, saben, desean o sienten. De ahí provienen los motivos de sus comentarios y eso es lo que determina su complacencia o, por el contrario, su disgusto ante las reacciones de los demás a esos comentarios. Por eso le enfadan o aburren las respuestas que no encajan con sus expectativas sobre los estados internos de las personas con las que se relaciona. Las descripciones puntuales de conductas y las simples enumeraciones de hechos suelen resultar aburridas cuando no remiten a un cierto contexto más amplio al que pertenecen. Apenas requiere esfuerzo evocar esos contextos más amplios. Recordemos cómo empieza La mujer de Gogol, una narración de Tommaso Landolfi. En ese momento en que me enfrento al complicado problema de la mujer de Nikolai Vasilievich, la duda me embarga. ¿Tengo derecho a desvelar algo que todo el mundo desconoce? Ya está tejida la trama. Ya hemos caído en la trampa. ¿Cuál es ese problema tan complicado? ¿Por qué no debe revelarse? De ese material se nutre nuestro mundo social y afectivo. La soledad del niño autista no consiste solo en una deficiencia de expresión y comprensión de emociones. Para el autista hay otros estados mentales, además de las emociones, que también son un misterio. Estados tales como conocer y creer. Muchas interpretaciones de estados mentales propios o ajenos se acompañan de una experiencia subjetiva que tiene una cierta cualidad afectiva. Ello forma parte de la teoría de la mente. En el experimento de Sally y Anna solo hay que atribuir y tener en cuenta una simple creencia. Incluso en esa situación se producen con facilidad reacciones emocionales. Por ejemplo, regocijarse con el engaño de Sally. Quizá las experiencias afectivas sean parte esencial del dinamismo que gobierna la cohesión y la desconexión de nuestros procesos centrales de pensamiento. Autismo y autoconciencia. Si los niños autistas tienen problemas para desarrollar una teoría de la mente, también deberán tenerlo para desarrollar la autoconciencia. Sin duda poseen representaciones adecuadas de su yo corporal. Además, distinguen a las personas de los objetos y a las personas conocidas de las extrañas.
La hipótesis de que la autoconciencia es pobre solo implica que, en su caso, no se producirá un desarrollo adecuado de la representación del yo como instancia que posee y elabora estados mentales. Si suponemos que ese yo mental es un resultado de un proceso de reflexión, tendremos que aceptar que quizá no existen aquellos casos en que no existe tampoco una capacidad de reflexión de los estados mentales sobre sí mismos. Pero ese yo reflexivo es tan huidizo como el espejo de un espejo. La autoconciencia constituye el punto culminante de la capacidad de atribuir estados mentales. Por consiguiente, la carencia de esta capacidad equivale a una carencia de autoconciencia. El hecho de que autos sea la palabra griega que designa el yo, nos recuerda esta posibilidad cada vez que empleamos el término autismo. Es difícil imaginar a seres humanos maduros que carecen de autoconciencia. ¿Qué significa esto? Esas personas estarían completamente a solas consigo mismas, pero, a la vez, serían incapaces de disfrutar de toda compañía, incluso de la compañía de sí mismas. La compañía de los demás no implicaría para esas personas una compañía entre mentes, por lo que no tendrían por qué ser necesariamente preferible a la que proporcionan los objetos sin mente. Aunque los cínicos pinten un cuadro repugnante de la naturaleza humana e insistan en la falta de humanidad del hombre hacia sus semejantes, ni siquiera ellos cuestionan que la compañía de las mentes es tan esencial como el agua, la luz y la comida. Sería vano que pretendiéramos recoger aquí los debates que tantos y tantos filósofos han mantenido desde hace siglos sobre lo que es la conciencia de sí mismo y de los demás, o sobre cómo llega a adquirirse esa conciencia. La capacidad de dar sentido a los demás equivale a la capacidad de dar sentido a sí mismo. Y ese sentido no lo damos por una tediosa recopilación empírica de datos, sino sirviéndonos de teorías audaces y frecuentemente erróneas. La teoría que aplicamos a las mentes de los demás es exactamente la misma que empleamos para entender nuestra propia mente. Recurrimos a nuestros estados mentales para explicar por qué hicimos esto o lo otro, siempre que nos es posible. Atribuimos la conducta a propósitos y motivos coherentes y evitamos imputarla a causas externas o azarosas. Un ejemplo típico de esas atribuciones que hacemos cotidianamente es el que se produce, por ejemplo, cuando decimos lo siguiente: se muestra tan segura de sí misma porque en el fondo es una insegura. Se trata de una observación que permite desarrollar una elaboración coherente de algo que, si no fuera porque la atribución de estados mentales, sería paradójico. En nuestra vida diaria sabemos cómo funciona la mente. Ese saber no consiste, claro está, en una explicación científica. A decir verdad, nos encontramos a años luz de saber científicamente, con la misma seguridad con lo que sabemos cotidianamente, cómo funciona realmente la mente. El poder de la teoría de la mente nos permite acercarnos un poco a la comprensión del problema de la autoconciencia. Podemos decir, parafraseando el famoso aforismo de Descartes, cogito ergo sum, que el que sabe que piensa, sabe que existe. El origen de la teoría de la mente. ¿Qué tiene que suceder para que los niños pequeños desarrollen la capacidad de atribuir mente y cuáles son las consecuencias de esa capacidad para el desarrollo del niño? Alan Leslie ha dado una brillante respuesta a esta cuestión. Señala que existe una semejanza sorprendente entre la lógica que se basa en las atribuciones mentalistas y los actos de crear ficciones. La ficción puede entenderse como precursora de la teoría de la mente. La mente del niño normal se encuentra dotada, desde el nacimiento, de ciertos conocimientos fundamentales sobre algunas características importantes del mundo. De forma muy primitiva, hasta los recién nacidos poseen conocimientos relacionados con conceptos como los de espacio, tiempo y causalidad. Tienen también los bebés ciertos conocimientos sobre personas y objetos y responden de forma diferente a aquellas y estos. Sin duda, tienen que aprender aspectos específicos acerca de su mundo y pueden hacerlo gracias a que son capaces de formar representaciones de las personas, las cosas y los acontecimientos. Las representaciones llevan al mundo a la mente. Pero desde su primer año, los niños desarrollan la capacidad de dar un paso gigantesco en su desarrollo. Este paso consiste en la capacidad de elaborar representaciones acerca de las representaciones, es decir, metarepresentaciones, de los sucesos del mundo real. Las representaciones son a las metarepresentaciones como los conocimientos son a los conocimientos sobre conocimientos. Este avance evolutivo tiene una significación de enorme importancia para todas las funciones mentales superiores. Alan Leslie propone un mecanismo, el desacoplador, que explica cómo pueden funcionar las metarepresentaciones. Según Leslie, este mecanismo está prefigurado de forma innata, pero solo madura en el segundo año de vida.
En este momento el niño comienza a desarrollar la capacidad de crear ficciones y luego desarrolla gradualmente su capacidad mentalista. Junto a otros factores, este desarrollo hace posible que llegue a formarse finalmente una teoría de la mente completamente elaborada. La teoría de Alan Leslie es relevante para el autismo porque tanto el juego de ficción como la capacidad mentalista presentan deficiencias en los niños autistas. Está comprobado que los niños autistas no hacen nunca o casi nunca juegos de ficción. Dedican su tiempo a hacer juegos orientados a la realidad. Rara vez se encuentran en ellos pruebas convincentes de juegos imaginativos de hacer como sí, como las que suelen tener los preescolares normales. ¿Cómo se explica que sea precisamente la ficción lúdica la que desempeña un papel tan importante en el desarrollo normal? El acto de fingir debería llamar la atención del psicólogo cognitivo por ser una capacidad de una clase muy extraña. Después de todo, desde el punto de vista de la evolución, debería primarse especialmente la veracidad de los procesos cognitivos. Los organismos que perciben y piensan deberían, en la medida de lo posible, captar las cosas tal como son. Pero en la ficción se pasa por alto, descaradamente, este principio fundamental. En la ficción distorsionamos deliberadamente la realidad. Qué extraña es esa capacidad que no es la culminación suprema del desarrollo, sino que hace su aparición de forma lúdica y precoz al principio de la niñez. El juego orientado a la realidad, que responde a las propiedades reales de los objetos y expresa el conocimiento de su uso convencional, plantea muchos problemas interesantes. Pero la ficción nos plantea rompecabezas aún más intrincados. ¿Cómo puede ser que un niño piense que un plátano, como si fuese un teléfono, un trozo de plástico como si fuese vivo, o un plato súper vacío como si tuviese sopa? Se está desarrollando un sistema representacional. ¿Cómo pueden tolerar las relaciones semánticas de este sistema la distorsión de la realidad de la forma más o menos arbitraria? Así es como comienza Alan Leslie un artículo en el que trata de aclarar sistemáticamente los orígenes, tanto de la ficción como de la teoría de la mente. No podemos entrar con todo detalle a su teoría, pero podemos ilustrar mediante un ejemplo de lo que Leslie considera que es el componente esencial de la capacidad metarepresentacional, el desacoplamiento. Bueno, y hasta aquí la lectura número 5, la teoría de la mente. Si queréis ver el resto de lecturas, están en mi canal de YouTube. Y si queréis que siga grabando las siguientes lecturas, decídmelo en los comentarios.